Hola chicos, bienvenidos a esta nuestra clase de arte en donde vamos a tratar la vida, la historia y la obra de un artista contemporáneo muy importante llamado Frank Stella. Frank Stella es un pintor y grabador estadounidense que actualmente tiene 84 años de edad. Es un artista que en la actualidad está vivo y podemos, ver sus obras y conocerlo si es que se presenta en algún museo al que nosotros tengamos acceso. Y es muy reconocido por ser un pintor dentro del área del minimalismo y de la abstracción post-pictórica. Bueno, ¿y qué es minimalismo? Minimalismo se resume en, tratar de poner lo menos posible de elementos y tratar de quitar todos los elementos que sobren, que no hagan falta. Y la frase que define el minimalismo es menos es más. Quiere decir que un espacio limpio también comunica, un espacio vacío también comunica, un espacio en donde hay muy poquitas cosas hace que nuestra mirada, que nuestra mente, que nuestra atención se concentre en los detalles más trascendentales, más importantes. ¿Y qué es la abstracción post-pictórica? Bueno, pues es un término que se le ocurrió a un curador de arte llamado Clement Greenberg. Este curador hizo escrito de una exposición en donde había más de 31 artistas, en donde estaba nuestro artista de hoy llamado Frank Stella. Y estos artistas estaban haciendo algo muy diferente a lo que venía haciendo los artistas de la época de los 60, que era el expresionismo abstracto. Entonces, ahora ellos se estaban poniendo unas nuevas cosas dentro de sus diseños, unas nuevas cualidades que hicieron que ahora se llamara abstracción post-pictórica. ¿Y qué era lo diferente que estaban pintando? Bueno, pues uno de los detalles era que estaban haciendo cuadros de gran formato, obras grandes. Los mensajes que estaban enviando no tenían nada que ver con lo místico ni con lo religioso, más bien se enfocaban en la psicología de las formas, psicología de los colores, que era lo que había una escuela que se llamaba Bauhaus estaba enseñando. Ellos hablaban sobre la psicología de las formas, de los colores, qué significa el color amarillo, cómo te hace sentir el rojo, el azul, y si el rojo lo pones en algo circular o en algo de triángulo, pues te hace sentir diferente. Entonces, todo eso, se le llamó la abstracción post-pictórica. Ahora, ¿cuál era la aportación de Frank Stella a este movimiento? Pues que los cuadros eran de formas diferentes a lo que se estaba haciendo, que eran cuadrados o rectángulos. Frank Stella creó los Shaped Canvas o los lienzos con formas. A partir de este momento, su innovación era que ya no eran lienzos cuadrados o rectangulares como todos estábamos acostumbrados, sino que sus lienzos ahora tenían curvas, tenían triángulos, tenían hexágonos, tenían formas irregulares que tenían que ver con la forma de la pintura. Entonces, la pintura daba forma al lienzo. Era lo interesante y la aportación de Frank Stella. Frank Stella es hijo de padres de ascendencia italiana. Él nació en Massachusetts, asistió a la Academia de Phillips en Andover,
terminó sus estudios en la Universidad de Princeton, donde se tituló en Historia. Sus primeras visitas a las galerías neoyorquinas influenciaron su desarrollo como artista. Todo lo que él iba aprendiendo tenía mucho que ver con lo que estaban haciendo los artistas del expresionismo abstracto como Jackson Pollock o como Franz Kline. Influyeron todos ellos en su trabajo. Stella se mudó a Nueva York en 1958 tras su graduación y actualmente se le considera como uno de los más reconocidos pintores norteamericanos de la posguerra. Cuando Stella se muda a Nueva York, sus primeros trabajos eran muy parecidos a los que estaban haciendo los expresionistas abstractos, es decir, que usaban la pintura como un medio de expresión. Más adelante, lo que Stella empieza a hacer es a utilizar la pintura como un objeto. Frank Stella se casó con Barbara Rose, quien se convirtió en una muy famosa crítica de arte en 1961. ¿Recuerdan cuando les dije que el estilo de Frank Stella es minimalista? Bueno, pues Frank Stella dijo una frase que una pintura no es más que un lienzo en blanco con pintura encima y nada más. Esto nos habla mucho de lo que es el minimalismo. Gran parte de las veces los artistas no quieren decir nada, simple y sencillamente están produciendo una obra que es agradable a los ojos, agradable a los sentidos y no quieren expresar nada. El espectador es el que termina diciendo lo que esa obra lo hace sentir. Muchos de los artistas, antes de hacer una obra, lo que hacen es hacer un dibujo, un boceto o un bosquejo previo a la realización de su obra. Pero lo que hacía Frank Stella era dibujar y pintar directo sobre la tela, sobre el lienzo, y iba replicando brochazos hasta que la obra quedaba lista. Y la primer pintura que él utilizó, la primer técnica era usar pintura para casa. Era lo que encontraba más económico para producir sus obras. Hay una serie muy famosa de Frank Stella llamada Las Pinturas Negras. En estas pinturas, Frank Stella pintaba franjas de pintura negra separadas por líneas sin pintura que dejaban el lienzo en blanco y allí hacía una serie como de líneas. Hay una de las pinturas que se llama El Estandarte Levantado. Esta pieza es la primer frase del himno del Partido Nacional Socialista de Trabajadores de Alemania. Con esto, recordemos que Frank Stella no daba ningún tipo de mensaje, ni místico, ni religioso, y mucho menos político. Pero con esta serie se contradice porque está haciéndole publicidad con su trabajo a un partido político, aunque estaba en otro país, que era Alemania, pero le está ayudando a este partido. El arte de Stella fue reconocido por su innovación mucho antes de que cumpliera 25 años. Y en 1959 muchas de sus pinturas fueron incluidas en una exposición llamada Los Tres Jóvenes Americanos, que se expuso en el Museo Memorial Art de Oberlin. Y más adelante participó en la exposición de 16 americanos en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Stella se unió como uno de los artistas más estables y más productivos de Leo Castelli, que era un marchante de arte. Recordemos que les había comentado que los artistas es muy importante que tengan un vendedor de arte, un marchante de arte, porque cuando un vendedor les ayuda a vender sus productos, sus obras, sus pinturas, eso les ayuda a financiar su vida y más material para seguir produciendo. Y entonces podemos ver que a partir de este momento no solamente empieza a pintar otro tipo de colores, empieza a hacer cosas muy parecidas a las pinturas negras, pero con una gran gama de color, y empieza a utilizar pintura de aluminio, pintura de cobre, que eran pinturas más costosas, que daban mejor calidad
y daban un mejor aspecto a sus pinturas. Y es aquí donde surgen los shuffle canvas o canvas en formas diferentes, como a veces un canvas, que es un lienzo en donde él pintaba, a veces tenía forma de U, forma de N, forma de L, forma de T, o combinaciones de figuras geométricas o polígonos. Y pues eso fue un gran aporte a la historia del arte, porque anteriormente, como les decía, se pintaban solamente en lienzos cuadrados o rectangulares, y él empezó a hacer esta maravillosa innovación extraordinaria y nos sacó totalmente de lo cotidiano, de lo acostumbrado, y nos llevó a experimentar en unos lienzos totalmente libres que eran parte de la pintura. Ya cuando está utilizando una gran gama de colores, con líneas, con curvas, con formas, crea una serie llamada Transformador, en donde pintaba medios círculos en bordes cuadrados, y al momento que los juntaba se hacían círculos completos. Y cada una de estas piezas tenían nombres de ciudades que tenían forma circular, con las que se encontró en su viaje a Medio Oriente. Estas ciudades de forma circular fueron las que inspiraron a Frank Stella a hacer esta serie llamada Transformador. Y también esta serie, junto con la serie Polígonos, son los que impulsan más su idea del shuffle canvas, de hacer canvas con diferentes formas y figuras geométricas. También utilizó diferentes formas de producción artística, como lo es la litografía, la serigrafía y el grabado. Estas formas de reproducción artística ayudan a que puedas producir muchas obras de arte de la misma obra o del mismo diseño. Se imprimen, no sé, una serie de 50, 100, 200 o 1000 obras del mismo dibujo, del mismo diseño. Entonces eso ayuda mucho a que un artista pueda tener una producción mucho más rápida a que si todo lo pinta directamente a mano. Otra cosa que hacía Frank Stella es que trabajó en el diseño de escenarios de teatro y danza, los escenarios. Y también algo muy importante es que él fue el artista más joven al que el Museo de Arte Moderno de Nueva York le dedica una retrospectiva. ¿Qué es una retrospectiva? Una visión hacia el pasado, desde sus inicios hasta el día de hoy. Es cuando se hace una exposición, y normalmente estas retrospectivas los museos se las dedican a artistas ya mayores que tienen una gran trayectoria, pero en este caso a Frank Stella se la dedican cuando era muy joven. En la década de los 80s, Frank Stella empieza a incorporar algo bien interesante en sus obras. Empieza a incorporarles relieve, volumen, algo que lo hacía sobresalir. Ya no era suficiente con que sus canvas tuvieran formas geométricas, sino que ahora pegaba cosas sobre sus lienzos o le daba volumen a sus obras, convirtiéndolas casi en algo escultórico, una escultura. Sus obras empezaron a tener una gran cantidad de objetos, incluso collage. ¿Qué es un collage? Un collage es cuando pegas un objeto encima de otro, un papel, por ejemplo. Si tú recortas un papel periódico y lo pegas sobre una pintura, eso ya lo convierte en un collage. En este caso eran diferentes tipos de materiales, a lo mejor de repente algo metálico con algo de tela o algo de plástico, de diferentes materiales. Empezaba a combinar y a pegar unos a otros, y empezó a hacer una transformación en su obra. Habíamos dicho que su obra era muy minimalista,
o sea que tenía muy pocos elementos o elementos demasiado simples y empieza a convertirlo en algo barroco. ¿Qué es barroco? Cuando tiene demasiados elementos, demasiada complejidad, muchas curvas y muchas líneas contrapuestas unas a las otras, con muchísimos colores, entonces se convierte en algo barroco. Entonces hubo una transformación muy interesante que para mi gusto es como la parte más bonita de su obra, en donde se vuelve mucho más libre de hacer y deshacer, y pues espero que les guste. Les voy a enseñar muchas imágenes que tienen que ver con este periodo del volumen y lo llamado barroco. Más adelante es invitado por la BMW para que pinte su carro en el BMW Car Art, y entonces él empieza a pintar y él descubre que es diferente cuando tú tienes un dibujo en papel y pintas sobre una superficie plana y después ese dibujo tú lo quieres pintar sobre un coche. Te das cuenta que estás pintando sobre una superficie con volumen, y a eso le pareció a él como algo muy interesante empezar esta etapa de su trayectoria artística pintando sobre autos. A mediados de los 80, Frank Stella se inspira en la obra de Moby Dick, que hablaba sobre una historia náutica con una ballena asesina gigantesca, y entonces esa obra le inspiró mucho en producir su siguiente gama de obras de arte que tenían que ver con la escultura, con lo volumen, con lo tridimensional, y empieza a utilizar olas y curvas, formas cónicas y diferentes elementos que le recuerdan a la ballena y pues a los elementos que había en el mar, el barco y cosas así. Entonces empiezas a ver obras gigantescas. Ahí empieza a pedir la colaboración y la ayuda de soldadores, de personal técnico que le ayudaba a hacer esas cosas tan majestuosas. En los años 90, Frank Stella empieza a hacer una serie de esculturas sin soporte para espacios públicos, arquitectónicos, o sea, para ponerse en plazas públicas. Y Stella, a sus 84 años, continúa viviendo en Nueva York y sigue trabajando, aún y cuando batalla ahorita para moverse. De repente lo ves en alguna silla de ruedas cuando le están haciendo una entrevista, pero él sigue trabajando, sigue produciendo arte, ha recibido un montón de condecoraciones, un premio de parte de manos del presidente Barack Obama, en donde le dio un gran nombramiento, y sus obras están en los museos más importantes de todo el mundo. Frank Stella es sin duda uno de los artistas contemporáneos más importantes que nos ha dado la historia y que todavía sigue produciendo cosas extraordinarias. Yo creo que es momento después de admirar a este artista, de que decidamos pintar algo de lo que él hacía. He decidido pintar esta pieza. Me gustó muchísimo, voy a trabajarla. La voy a pintar en esta ocasión con pintura acrílica. Ustedes pueden pintarla con pintura Vinci o con acuarela o el material que ustedes tengan. Con la técnica que ustedes tengan, pueden ser marcadores o colores de madera, crayolas, lo que ustedes quieran. Si a ustedes les gusta también esta imagen, pueden hacerla, y si no, pues escojan una obra de Stella, la que ustedes quieran, y la reproducen en su libreta. Recuerden ponerle su nombre completo y también su firma y el nombre del artista, y me la envían. Le toman una buena fotografía y esa me la envían. Bueno, pues a trabajar. Bien, chicos, pues aquí tienen la lista de los materiales. Van a utilizar un pincel, un lápiz, un compás, una regla, pintura Vinci de diferentes colores y un papel grueso.
Aquí yo ya estoy trazando con el compás, van abriendo unas distancias más o menos iguales, pueden estar midiendo con una regla que tanto van abriendo el compás para hacer la siguiente línea y van intercalando las curvas. Cuando terminen la parte de arriba, cortan con las tijeras para hacer el efecto de el Shepherd Canvas. Una vez que tenemos ya listo nuestro dibujo, vamos a empezar a poner los colores. A mí me gusta poner primero el color amarillo porque es como que el color que es más limpio de todos y luego ya voy con el mismo pincel agarrando colores similares. Por ejemplo, aquí empecé a agarrar un naranja y al naranja le mezclé un poquito de amarillo para que quedara de otro tono. Voy agarrando un verde. No voy a poner los colores idénticos que el de la muestra, son muy parecidos, voy a ir intercalando como a mí me guste porque finalmente es una interpretación mía. Tengan a la mano un vasito con agua para que mojen el pincel y un trapito para que lo sequen cada vez que vayan a cambiar un color diferente. Aquí estoy poniendo un rojo muy lindo. Para este tipo de trabajos, aunque parece muy sencillo, se necesita tener buen pulso y era algo que tenía Frank Stella. Tenía buen pulso para poder hacer trazos lo más limpios posible. Aquí estamos terminando de pintar un color moradito, un blanco al que le revolví un poquito de morado y un rojo que tiene un poquito de rosa. Finalmente mezclé un color azul con un poquito de mostaza para que me diera este tono de azul que me encanta y con ese vamos a terminar de pintar toda la orilla, que es como una especie de marco, un encuadre que hay alrededor y listo. Pues entonces envíenme sus fotos y los veo en la próxima clase. Me encantó estar con ustedes, aunque fuera de forma virtual. Les mando un abrazo, muchísimas bendiciones a todos. Ya los extraño y pues nos vemos la próxima clase. Hasta la próxima.